Feliz sábado, hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Tener el privilegio de congregarnos aquí en esta casa de oración. Que tenemos el privilegio, ¿verdad? Todavía de poder adorar al Señor en espíritu y en verdad en su santo día. Yo le doy gracias a Dios y le doy gloria al Señor. Cómo el Señor arregla todo. Y a veces nosotros pudiéramos decir, y es una de las palabritas que a mí no me gusta usar, ¿no? Que me dice que me robaron el mensaje. Hermanos, el mensaje no es de uno. El mensaje es de Dios y el Señor pone lo que nosotros tenemos que decir. Los que estamos aquí somos trapos de inmundicia puestos aquí para presentar un mensaje. Eso es todo. El Señor nos utiliza así como somos para dar un mensaje. Pero la gloria no debe ser de nosotros, sino para Él. Y por eso yo me gozo verdaderamente cómo el Señor usó la edificación que tuvo el hermano Edgar, como la escuela sabática también que tuvo el hermano Adalberto. Y todo está relacionado. Gloria al Señor. Muy importante, hermanos, antes de comenzar, a mí me gustaría pues que siempre, de más está decirlo, acuérdense que estamos en el día del Señor, que tenemos que ser reverentes, ¿ok? Tratar de evitar hablar con el que está al lado. Muy importante, hermanos, los teléfonos, apagarlos, porque estamos precisamente en la casa del Señor. Y evitar levantarse, salir y entrar, como a veces pasa. Pero, hermanos, que prestemos atención a la palabra, porque este es el momento en que el Señor nos tiene que hablar a cada uno de nosotros. Así que es muy importante, ¿no? Y acuérdense que para eso es la escuela sabática, donde podemos participar, pero en el culto divino no debe haber interrupción ninguna. ¿Ok? Muy importante eso, que lo que tengamos en cuenta. Y decía que le doy gloria a Dios porque el hermano Edgar me adelantó el tema que yo tengo previsto precisamente en esta mañana. Y como lo dice la lectura bíblica, recuerden que el mensaje del primer ángel, como lo leímos en el Apocalipsis capítulo 14, vamos a buscarlo, vamos a leerlos todos juntos. Apocalipsis capítulo 14, que esta fue la lectura bíblica que estoy usando, bueno, parte de ella, porque el mensaje del primer ángel, hermanos, podemos nosotros sacar muchos sermones. Solamente del mensaje del primer ángel, también del mensaje del segundo ángel y del mensaje del tercer ángel, muchos sermones más que podemos sacar. ¿Por qué? Porque esta es la verdad presente para este tiempo. Es la verdad que Dios nos ha dado como iglesia para proclamar al mundo este último mensaje de preparación. ¿Para quién? Para un mundo, para un pueblo que va a estar en pie para el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14, vamos a leer los versículos 6 y 7. Ya nosotros conocemos este mensaje, ¿verdad? El mensaje del primer ángel. Dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es, por supuesto, el mensaje del primer ángel. Bueno, aquí nosotros hemos hablado en temas que yo he presentado hace mucho tiempo atrás. Hablé del mensaje del evangelio eterno. ¿Qué era el evangelio eterno? Ya nosotros lo estudiamos aquí. Y también en una semana de oración también tuvimos nosotros una serie de mensajes sobre el primer ángel. Se habló, ¿verdad?, del evangelio eterno, de temer a Dios y también de darle gloria. ¿Qué significa? Y en esto se basa el mensaje que voy a presentar en esta mañana. El título de este mensaje es Dando gloria a Dios. Esa parte que dice este mensaje del primer ángel: temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio, otro mensaje que hemos presentado, ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes
de las aguas. Ahora, hermanos, cuando hablamos de la palabra gloria, ¿qué es o cómo define el diccionario bíblico adventista la palabra gloria? Escuchen lo que dice el diccionario bíblico adventista sobre esta palabra o el significado de esta palabra gloria. Dice el diccionario lo siguiente: en la literatura bíblica, término que expresa dos conceptos. Fíjense bien que esta palabra tiene dos conceptos o representa dos cosas. Dice, primeramente, significa honor, majestad, honra, alabanza, estima. Y número dos, brillo, que emana de un ser u objeto radiante y que lo rodea. En otras palabras, el esplendor de los seres celestiales. En el Antiguo Testamento, gloria es, en la mayoría de los casos, traducción del hebreo kabod, que significa peso, valía, estima, honor, honra, admiración. En algunos textos está ligado al honor y a la majestad que provienen de altos cargos de la realeza. Y el diccionario nos manda a que leamos en Génesis capítulo 45, vamos a ver este ejemplo de realeza. ¿Ok? Génesis capítulo 45 y vamos a leer el versículo 13. En esta ocasión, el contexto de este capítulo 45 de Génesis se trata de que José se da a conocer a sus hermanos. Ustedes saben muy bien la historia, ¿verdad?, de José, que fue llevado a Egipto, o sea, sus hermanos lo habían vendido. En Egipto estuvo donde Potifar, en fin, toda esa historia que nosotros conocemos. Cayó preso, tuvo varios años preso y luego fue exaltado al segundo puesto después del faraón rey de Egipto. O sea, en otras palabras, hermano, fue exaltado, como lo dice el Señor en su palabra. El que se humille será enaltecido, ¿verdad? Escuchen lo que dice el versículo 13. Génesis capítulo 45, versículo 13. Dice: haréis pues saber a mi padre, le está diciendo José a sus hermanos, haréis pues saber a mi padre toda mi gloria, ¿lo ven?, en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi padre acá. Ya nosotros sabemos que ya el hambre estaba allá en la tierra de Canaán y por supuesto el faraón que estaba en ese tiempo gobernando a Egipto permitió que José trajera a su familia a la tierra de Egipto por esa gran hambruna que estaba en esos tiempos. Pero fíjense ustedes, hermanos, cómo José fue exaltado por ser fiel a los mandamientos de Dios, por glorificar el nombre de Dios, porque recuerden que cuando obedecemos a Dios estamos glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Bien, y número 2, tenemos otro ejemplo en Esther, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Esther, capítulo 1, versículos del 1 al 4. En este contexto está hablando, por supuesto, la gloria como realeza, la gloria que tienen los grandes hombres, los que tienen altos cargos, ¿verdad? En este caso se refiere a la gloria que tenía el rey Asuero en los tiempos del imperio de los medos y los persas. Esther capítulo 1, versículos del 1 al 4. Escuchen lo que dice estos versículos. Dice: aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernantes y príncipes de provincias. Versículo 4. Para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder,
por muchos días, 180 días. Imagínense ustedes esa fiesta que hizo el rey Asuero, que duró, imagínense, 180 días, ¿cuánto tiempo es? Es más o menos medio año. ¿Ustedes se imaginan medio año de fiesta? Como eran esos reyes en esa época, los reyes de Babilonia, Medo-Persia, esos emperadores que hacían estos banquetes con toda la gloria. ¿Ok? Bueno, de eso se trata este primer concepto que está hablando aquí el diccionario bíblico adventista, hablando de la palabra gloria, ¿verdad? Sigue diciendo, en el Nuevo Testamento, la palabra corriente para gloria es doxa, que a menudo se relaciona con brillo, como la radiación de una luz fuerte, el esplendor que emana de la presencia de seres celestiales. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo estuvo en el monte de la transfiguración, vamos a Lucas capítulo 9, versículo 32. Lucas capítulo 9, versículo 32. Fíjense bien, hermanos, cuando el Señor se transfiguró, ¿verdad? Lucas capítulo 9, versículo 32. Dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Ustedes saben muy bien que el Señor les había dicho que ellos iban a ver la gloria de Dios, ¿verdad? Le fue revelado a Pedro, Santiago y Juan, que eran los tres apóstoles que más cerca estaban del Señor, ¿verdad? Eso dice Lucas capítulo 9, versículo 32. Y en Hechos capítulo 22, vamos a Hechos capítulo 22, versículos del 6 al 11, aquí habla de cuando el apóstol Pablo, bueno, en ese tiempo era Saulo de Tarso, cómo Saulo recibió esa visión gloriosa, ese resplandor del cielo, ¿verdad? Que lo dejó ciego a Saulo de Tarso. Hechos capítulo 22, versículos del 6 al 11, dice así. Pero aconteció que yendo yo, está hablando Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. ¿Lo ven? Aquí vemos claramente, como lo dice el concepto, ¿verdad?, de la palabra gloria. Vemos cómo Saulo de Tarso quedó ciego de ese resplandor, de esa gloria. Prácticamente él vio, por supuesto, no hay ser humano que viva si llegase a presenciar la gloria de Dios. Pero apenas me imagino una pequeña parte de esa gloria contempló Saulo de Tarso, por eso que cayó al suelo, ¿verdad? Y quedó completamente ciego. Bueno, mis hermanos, esto es más o menos el concepto de lo que es la palabra gloria. Por eso, sin embargo, volviendo al versículo que es la lectura bíblica, dice, temed a Dios y dadle gloria. Ahora, vamos a ver qué significa dar gloria a Dios. En la Biblia de Estudios hay un comentario comentando Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Para los que tienen la Biblia de Estudios, está comentando el versículo 7 de Apocalipsis capítulo 14.
y el título es Dando Gloria a Dios. Vamos a ver qué significa de acuerdo a esta cita del Espíritu de Profecía aquí en la Biblia de Estudios. Dice así: dar gloria a Dios es revelar su carácter en el nuestro y de esta manera hacerlo conocer. Y glorificamos a Dios en cualquier forma en que hagamos conocer al Padre o al Hijo. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Qué significa, de acuerdo al contexto de Apocalipsis capítulo 14, qué significa dar gloria a Dios? Significa reflejar su carácter. Y en esto voy a centrar el mensaje de esta mañana, o sea, el estudio sobre el carácter de Dios. La importancia, hermanos, que tiene que nosotros le permitamos al Padre que Él pueda edificar su carácter en cada uno de nosotros. Recuerden, el Señor no va a forzar a nadie para edificar su carácter si nosotros no se lo permitimos. Nuestra tarea es dejar que el Señor pueda, o permitirle a Él que Él pueda edificar su carácter en cada uno de nosotros. Muy importante. Ahora, hablando del carácter, ¿cómo se define esta palabra de acuerdo al diccionario? Dice algo tan sencillo como esto: conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de los demás. Bueno, en otras palabras, hermanos, algo para hacerlo más sencillo, el carácter es la manera de ser y de actuar de una persona. Eso es el carácter. Ahora, recuerden algo. A veces cuando uno habla este tipo de mensajes, a veces hay personas que dicen, bueno, pero es que eso no es verdad presente. La verdad presente es el mensaje de los tres ángeles, pero sucede que dentro de este mensaje está precisamente el carácter de Dios. Si nosotros no tenemos el carácter, es como el pasaporte. Para usted poder entrar en un país, usted tiene que tener el pasaporte, tiene que tener la visa de ese país, o sea, el permiso de entrada para que usted pueda entrar libremente a ese país. Ahora, para nosotros entrar al cielo, hermanos, si nosotros no tenemos el carácter, nosotros no vamos a entrar al cielo. Así sepamos de profecía, así prediquemos bonito, así sepamos de teología, así que tengamos el conocimiento que tengamos. Podemos haber hecho toda la obra misionera, podemos haber grabado todos los programas radiales habidos y por haber, mandado miles y miles de periódicos, pero eso no nos va a salvar a nosotros. Lo que nos va a dar la entrada al cielo es el carácter de Cristo edificado en cada uno de nosotros. Esa, diría yo, y a mis hermanos, es la principal verdad presente para el pueblo de Dios. Es la preparación que nosotros necesitamos para poder entrar en la mansión celestial. Esa es la entrada, esa es la llave, ese es el pasaporte. Si no lo tenemos, hermanos, por más que sepamos, lo que sepamos, no vamos a poder entrar al cielo. Por eso es que Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Pero entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Hermanos, para que el Señor pueda conocer a su pueblo, tiene necesariamente que reflejar su carácter. De nada nos va a servir lo que sabemos o lo que profesamos. Por eso es que el pueblo que profesa no es el que va a entrar al cielo, sino el que hace la voluntad del Padre es el que va a poder entrar al cielo. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 12, versículo 34, para que ustedes vean, hermanos, lo que Juan el Bautista decía de los fariseos, como se estaba hablando esta mañana, ¿verdad?
Por eso es que este mensaje está conectado, eso es lo bonito de esto, ¿no? Mateo capítulo 12, versículo 34. Fíjense, hermanos, cómo Juan el Bautista catalogaba a esos que iban a escucharlo a él. Estamos hablando de los escribas, los fariseos, los publicanos, los guardias romanos, toda esa gente que fueron a escuchar a Juan el Bautista las predicaciones allá en el desierto. Escuchen lo que decía de ellos. Versículo 34 de Mateo capítulo 12. Dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Bueno, estas son palabras de Jesús, ¿no? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, las mismas palabras que hablaba Juan el Bautista las habló nuestro Salvador Cristo Jesús. El mismo mensaje: el reino de los cielos se ha acercado. Y fíjense, hermano, que Juan el Bautista preparó el camino para la primera venida de Cristo. Por eso es que a nosotros nos toca también preparar el camino, pero para poder preparar el camino de otros, nosotros tenemos que también andar en esa santidad, en ese carácter perfecto que el Señor desea que cada uno de nosotros tengamos. Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45, prácticamente las mismas palabras, hermanos. Lucas capítulo 6, versículos del 43 al 45. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, ¿de qué hablamos nosotros? ¿Cuál es nuestra conversación? Nosotros deberíamos de meditar en esto. ¿De qué estamos hablando diariamente? ¿O de qué estamos llenando las avenidas del alma? ¿Saben cuáles son las avenidas del alma? Los 5 sentidos. ¿Qué es lo que entra a través de los 5 sentidos? Es que entra o tiene influencia el corazón. Y lo que hay, por eso dice que de la abundancia del corazón, lo que está en el corazón es lo que habla la boca. ¿Qué estamos contemplando? Acuérdense que tenemos un gran enemigo en nuestras manos, y es este señor que tenemos aquí, ¿verdad? Puede ser una maldición o puede ser una bendición, dependiendo de qué uso le demos nosotros. Bueno, hoy por hoy el diablo ha hecho esto de tal manera, hermanos, que si nosotros no somos vigilantes de nuestros propios pasos, caemos en la trampa del enemigo. Miren cómo estas redes sociales, todo esto se ha hecho de tal manera de que nosotros vivamos distraídos. El diablo sabe por dónde nos distrae o dónde podemos caer. ¿Por qué? Miren cómo están constituidas las redes sociales. Dependiendo de lo que usted consulte en la internet, le va a llegar a usted mensaje. Todo lo que le va a llegar va a tener que ver con eso que usted está consultando. Y esa es una forma magistral que el diablo ha inventado para distraer la atención de todos los seres humanos. Hermanos, ¿qué es lo que contemplamos? A veces nuestros jóvenes, aunque vengan a la iglesia, pero a veces su corazón no está aquí, está en el teléfono, están hasta chateando. Pero está en la iglesia. Están en la iglesia, pero perdidos dentro de la iglesia, pero están en la iglesia. Hermanos, a veces nosotros podemos estar aquí, pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está realmente en el mensaje o está lejos de Dios? Es una de las cosas en las cuales deberíamos de meditar. Por eso es que tenemos que hacernos un autoexamen primeramente. ¿Cómo está nuestro corazón primeramente?
Vamos a ver, hermanos, algunos ejemplos bíblicos sobre diferencias de carácter. Bueno, vamos a ver, hay muchos en la Biblia, pero vamos a ver 3 ejemplos. Caín y Abel. Ustedes saben muy bien que eran 2 caracteres opuestos completamente. Vamos a buscarlo en Génesis capítulo 4 para que veamos estos 2 personajes, Caín y Abel. Génesis capítulo 4. Para que veamos, hermanos, cómo, o sea, en qué parte estamos nosotros o a quién representamos nosotros. Caín y Abel. Génesis capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Verso 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Lo ven? El primer crimen que se comete, ¿verdad?, en la historia de esta tierra fue en este momento. ¿Por qué Caín se levantó contra su hermano? Porque Caín quería hacer su voluntad. Fíjense, era el primogénito. Y fíjense, a veces la actitud que tomamos, o sea, que tomó en este caso Caín, ¿verdad? Dios dice, pero yo hago a mi manera. Ese era el carácter de Caín. Pero ¿cuál era el carácter de Abel? Abel obedeció al Señor. Obedeció lo que Dios había instituido como la ley de los sacrificios y las ofrendas. ¿Qué es lo que le pidió el Señor? Que ofreciera un corderito y de los mejores. O sea, la mejor ofrenda. Por eso es que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y eso le trajo, por supuesto, a Caín envidia, celos, maledicencia, una cantidad de cosas malas, y se levantó finalmente y arremetió contra su hermano Abel y lo asesinó. Otro ejemplo muy parecido a ese, Jacob y Esaú. Génesis capítulo 25, ahí vemos también diferencias entre Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito que hasta despreció la primogenitura, y Jacob anhelaba esa primogenitura que no le correspondía porque no había sido el primero. Génesis capítulo 25, versículos del 27 al 34. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura.
Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Lo ven, hermanos? Diferencia de caracteres. Esaú, que era el primogénito, despreció y dijo, imagínense ustedes lo que dijo, ¿para qué pues me sirve a mí la primogenitura? Total, ¿acaso no me voy a morir? En cambio Jacob, que la anhelaba, dice, no, mira, véndemela a mí, yo sí la quiero. Y miren, hermanos, la diferencia. Nosotros vemos en la historia de estos dos hombres, vemos una diferencia notable. Pero ¿por qué había esa diferencia? A pesar de que nosotros los padres, aunque apliquemos todos los mejores principios y nos esforcemos por educar a nuestros hijos de la mejor forma posible, tenemos que tener algo en cuenta. Recuerden que los hijos, después cuando están adultos, ellos van a tomar decisión si van a seguir por este camino o no. Pero nosotros como padres tenemos que cumplir, hermanos, de educarlo de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios. Lamentablemente aquí había una diferencia entre Isaac y Rebeca. Fíjense que Isaac tenía preferencias por Esaú, pero Rebeca amaba ¿a quién? A Jacob. O sea, un padre amaba a uno y el otro amaba al otro. Aquí no había unidad en los padres y eso también fue causa por la cual hubo esa diferencia de caracteres entre estos dos hermanos. Otro ejemplo que pudiéramos citar en la Biblia en relación a diferencias de carácter lo encontramos en el fariseo y el publicano. Vamos a Lucas capítulo 18. Fíjense, hermano, la diferencia de un hombre muy religioso, un hombre que estaba en ese tiempo en la verdad, ¿verdad? Entre el fariseo y el publicano. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, esto es el Señor Jesús hablando. Dos hombres salieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Lo ven? Vemos una diferencia, ¿verdad?, de caracteres aquí también. Vemos que el fariseo, hermanos, un hombre que estaba en la iglesia, era muy religioso, nunca faltaba a los servicios religiosos. El hombre se creía más justo que todos. Señor, te doy gracias. Fíjense que oraba consigo mismo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres y no soy como este publicano que tengo aquí al lado. Fíjense el desprecio que esa gente tenía. Ya por ahí estaba, hermanos, ya estaba reprobado ante los ojos de Dios. Doy diezmo de todo lo que tengo, hago la obra misionera, o sea, estoy haciendo todo, yo voy al cielo. O sea, él se creía que iba al cielo. En cambio, el publicano, ¿cómo estaba, hermano? El publicano estaba humillado. El publicano entendía que había pecado ante Dios. El publicano quería que Dios le borrara ese pecado. Por eso dijo: Dios, sé propicio a mi pecador, porque yo no puedo quitarme este pecado. Solamente tú puedes borrar los pecados. Por eso, mis hermanos, en estos 3 ejemplos vemos diferencias. Uno que sí obedece a Dios y el otro que no obedece a Dios. Fíjense la diferencia, y en eso estriba las diferencias de carácter. Ahora, hablando del carácter, hermanos, ¿cómo podemos nosotros formar o permitirle al Señor que pueda formar su carácter en cada uno de nosotros? O vamos a hablar de los elementos
que forman el carácter de Cristo en nosotros. Fíjense, el apóstol Pablo en Gálatas habla de esos elementos que forman el carácter verdadero, el carácter de Cristo. Gálatas capítulo 5, y vamos a leer los versículos 22 al 26. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 26. Fíjense, hermanos, lo que es un carácter perfecto, los frutos del Espíritu Santo. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, palabra muy importante, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando uno vive de acuerdo a estos frutos del Espíritu Santo, hermanos, no estamos bajo la ley, estamos ya bajo la gracia. ¿Lo ven? Versículo 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Por eso, hermanos, que cuando nosotros tengamos estos frutos en nosotros, vamos a estar, como lo dije, viviendo bajo la gracia. Es decir, ya la ley no nos va a afectar. No vamos a estar bajo la ley porque si estamos infringiendo la ley, obviamente estamos bajo la ley. Pero cuando nosotros tenemos estos frutos del Espíritu en nosotros, hermanos, estamos realmente o hemos llegado a estar bajo la gracia. Ahora, el apóstol Pedro también habla de esos atributos, de ese carácter perfecto, hermanos. En 2 de Pedro, vamos a leerlo, lo que se conoce como la escalera de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Fíjense bien, hermanos, esa escalera de Pedro, muy importante. Los elementos que forman el carácter de Dios. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 8. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. ¿Lo ven? La palabrita se repite, paciencia. A la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Si nosotros tuviésemos todos estos frutos en nuestro carácter, es cuando nosotros vamos realmente a conocer a Cristo. Vamos a conocer realmente quién es Dios. Porque nosotros podemos adorar a un Dios no conocido, como pasaba con los atenienses. En Hechos capítulo 17 está. Que el que profesaba Pablo, era el que ellos estaban adorando sin conocerle. ¿Será que se está repitiendo la historia con nosotros? Por eso dice el deseado de toda la gente en una cita: mientras más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. Hermanos, la única fuente de verdadera felicidad está en conocer a nuestro Salvador Cristo Jesús. Y la única forma de conocerlo es en la medida en que nosotros empecemos a tener estos frutos del carácter de Cristo en nosotros, lo vamos a conocer cada vez más. No es solamente a través de las Escrituras que conocemos al Señor, es a través de una experiencia que hoy por hoy no tenemos. Una experiencia que tenemos que vivir y tener antes que venga ese tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Lo dice la sierva del Señor en el libro del conflicto de los siglos,
que el tiempo de angustia que viene sobre esta tierra requiere de una experiencia que hoy por hoy no poseemos. Ahora, ¿cuál es esa experiencia? Es tener esa comunión con el Señor. Es tener ese encuentro en nuestra cámara secreta con el Señor. Pero a veces no tenemos tiempo, hermanos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Hemos tenido tiempo para dedicarlo a contemplar o a estudiar al Señor? ¿A recibir, a tener esa comunión con Él? Ahora, hablando de cómo podemos nosotros permitirle al Señor que edifique esos elementos en nosotros, primero, la devoción diaria. La importancia, hermanos, que tiene esa devoción, ese encuentro con el Señor diariamente. No, esto no se puede limitar a cuando podamos. Esto tiene que ser nuestra primera prioridad. La primera prioridad de un cristiano, ¿cuál es? ¿Será que son los hijos? ¿Será que es la familia? ¿Qué dice el Señor, hermanos? Y estas son palabras fuertes, ¿saben? Dice que el que no dejare padre, madre, hijos por causa de mí, no es digno de mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? La ley del renunciamiento propio, la abnegación que el Señor quiere que practiquemos nosotros. Hermanos, cuando tengamos al Señor en nuestra primera prioridad, ya lo demás viene por añadidura. Pero Él es el Salvador. Mi hijo no puede ser mi Salvador o mi esposa o mi madre. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, cuando le dijeron, mira, tu madre y tus hermanos te están buscando. ¿Y quién es mi madre y mis hermanos? Son los que obedecen la palabra de Dios. Por eso es que cuando nosotros tenemos un familiar, puede ser mi propia madre, puede ser mi madre, puede ser mi padre, puede ser mi esposa. Si yo tengo un hermano o una hermana o un padre, una madre o un hijo que no esté convertido, hermanos, ese no es familia de nosotros. Esto es doloroso decirlo, porque la verdadera familia de nosotros es la familia espiritual. Es con quienes nos congregamos. Esa es la familia. Ahora, mi hermano carnal, él rechaza todas estas cosas. Yo primero me congrego con un hermano, llamo a un hermano, primeramente que mi propio hermano carnal. Porque, hermano, llega ese momento en que cuando uno verdaderamente está en este camino, llega un momento en que ya uno empieza verdaderamente a ver la familia no como un enemigo, sino como almas que necesitan redención. Y por eso es que tenemos que orar mucho por ellos, por los seres no convertidos. Pero no nos podemos congregar con ellos, con seres no convertidos, porque ¿cuál puede ser el resultado? Recuerden que el carácter se forma de lo que contemplamos. Y si nos congregamos o si nos reunimos con nuestros familiares no convertidos, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes creen que ellos se van a convertir porque nosotros lleguemos y le prediquemos? No, hermanos. Se corre más bien el riesgo de que ellos nos saquen a nosotros o saquen del mensaje a nuestros hijos o nuestra familia, que nos pueden llevar hasta a la apostasía. Por esa razón, mis hermanos, el Señor dice que no nos podemos congregar con yugos desiguales. ¿Qué contemplamos? De lo que contemplamos, de eso se forma el carácter. ¿Ok? Muy importante. Entonces, la devoción diaria. Hermanos, ¿qué dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 5? Fíjense la importancia que tiene la oración. ¿Tenemos tiempo para orar? ¿O hemos orado lo suficiente? ¿O casi no oramos? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración personal? No estoy hablando de la oración colectiva que hacemos aquí, porque nosotros debemos, dice la Sierra del Señor, que las oraciones largas se tienen que hacer ¿en dónde? En nuestra casa. El peso de nuestra religión tiene que estar ¿en dónde? En nuestros hogares, en nuestra casa, en la intimidad que debemos de tener nosotros ¿con quién? Con el Señor. Eso tiene que ser todos los días y en todo momento. Escuchen lo que dice 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, hablando de la importancia y la necesidad de orar constantemente.
Un versículo muy corto, 3 palabritas apenas. Orad sin cesar. ¿Qué recomienda el apóstol Pablo? Orad sin cesar. O sea, constantemente, oración ferviente, la comunión constante con el Señor, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a afianzarnos más y más en esta verdad presente. Juan capítulo 5, versículo 39. Primeramente, hermanos, ya dijimos y hablamos de la oración. Ahora, la importancia que tiene el estudio de la palabra de Dios. ¿Y qué nos recomienda nuestro Salvador Cristo Jesús en Juan capítulo 5, versículo 39? Un versículo que hemos leído muchas veces, ¿verdad? Juan capítulo 5, versículo 39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La única forma de que nosotros podamos obtener el testimonio de Jesucristo es a través del estudio diligente de su palabra. ¿Y qué significa la palabra escudriñar? Bueno, hermano, eso es comparar un texto con otro, investigar a fondo las Escrituras, no de manera superficial. Y a veces, hermano, con este estrés de vida que vivimos, yo creo que a veces ni tiempo tienen la mayoría de nuestros hermanos para dedicarle el tiempo al estudio de la palabra. Recuerden que el estudio de la palabra no se limita a los que predicamos nada más. Todos los que estamos aquí estamos en la obligación, si queremos entrar al cielo, tenemos la obligación de escudriñar las Escrituras por nosotros mismos para que podamos aprender a comparar un texto con el otro. O sea, nosotros somos, hermanos, responsables del estudio de la palabra. Somos responsables de nuestra propia preparación. ¿Para qué? Porque si nosotros no estamos preparados, ¿cómo podemos preparar a un pueblo que está afuera? ¿Cómo podemos hacer la obra misionera? A veces cuando nosotros hacemos la obra misionera, hay gente preparada, hermanos, que están en otras corrientes religiosas, en otras iglesias, y esa gente sabe defender su error bien defendido. Ellos lo saben defender. Y si nosotros no estamos preparados, ¿qué va a pasar? Nos van a barrer. Por eso es importante que nosotros nos centremos y comprendamos por nosotros mismos que lo que creemos, investigar por qué creemos en lo que creemos. Biblia y espíritu de profecía. Muy importante, ¿verdad? Ahora, les voy a leer aquí en el libro Mente, Carácter y Personalidad. Ya que estamos hablando de este tema del carácter, bueno, imagínense ustedes que este es un tema súper extenso. Tan extenso es que se escribieron 2 volúmenes, como este libro Mente, Carácter y Personalidad, volumen 1 y volumen 2. Este es un tema, hermanos, muy extenso. Apenas estamos lanzando unas pinceladas nada más de este mensaje, ¿verdad? Pero voy a leerles, hermanos, aquí en el tomo 2, la página 566, para los que tienen esta edición, ¿no?, de los libros rojos, en la página 566. Es el capítulo que se titula, el capítulo 59, que se titula La formación del carácter. Y dice así, escuchen bien: si queremos desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos formar hábitos correctos con respecto a nuestra vida religiosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que tengamos un carácter correcto? Formar hábitos correctos con respecto a nuestra vida religiosa. Y escucha lo que sigue diciendo. La oración diaria es tan esencial para el crecimiento en la gracia e incluso para la vida espiritual misma, como el alimento temporal lo es para el bienestar físico. Deberíamos acostumbrarnos a elevar a menudo nuestros pensamientos a Dios en oración. Acuérdense que la oración no se limita nada más cuando nos vamos a arrodillar. La sierva del Señor dice que así estemos nosotros en nuestras labores, en nuestro trabajo, en la escuela, en la casa, en cualquier actividad que estemos. Ella dice que nosotros debemos estar constantemente elevando oraciones mentales. Acuérdense que
El profeta Daniel no solamente oraba 3 veces al día, eso era lo que se veía. El profeta Daniel se arrodillaba 3 veces al día, eso era lo que la gente veía. Pero Daniel no solamente oraba 3 veces nada más, Daniel se la pasaba en constante oración porque Daniel estaba, como lo dice la sierva del Señor, estaba en un gabinete fraudulento. Ese gabinete que estaba, esos hombres de gobierno que lo que estaban era pendientes de lo que hacía para hacerlo caer, como ya nosotros conocemos la historia. Sigue diciendo esta cita: si la mente divaga, debemos traerla de vuelta a su lugar mediante un esfuerzo perseverante. El hábito finalmente lo hará todo fácil. ¿El qué? El hábito, oigan esto, el hábito finalmente lo hará todo fácil. Por eso es que al principio, crear un hábito, al principio cuesta mucho. Pero por eso es que, hermanos, al principio tenemos que hacer un esfuerzo, y habla ahí de un esfuerzo ferviente para crear en nosotros hábitos correctos, y esos hábitos, ese conjunto de hábitos es lo que forma el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Sigue diciendo: no nos podemos separar ni un instante de Cristo y estar seguros. Necesitamos que su presencia nos ayude a cada paso, pero solo si cumplimos las condiciones que Él mismo ha impuesto. Acuérdense, hermanos, solamente cumpliendo las condiciones que Dios ha impuesto es la única forma de que podamos estar seguros ante ese enemigo peligrosísimo, como lo es el diablo, ¿verdad? Bien, entonces, primeramente ya hablamos de la devoción diaria, cómo se forma el carácter. Número 2, la contemplación de lo bueno. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 8? El apóstol Pablo aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Fíjense, hermanos, la importancia que tiene de contemplar lo bueno. El apóstol Pablo lo recomienda. Acuérdense que de lo que contemplamos, de eso se forma el carácter. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Lo ven? Por eso, hermanos, que la mente de nosotros tiende a divagar. Es así como alguien que está descarriado. ¿Y cuál es nuestro trabajo? El trabajo nuestro es traerla de vuelta otra vez, someter nuestra mente, hermanos, porque podemos pensar muchas cosas, hasta nos pueden venir pensamientos malos. Y aunque nos vengan pensamientos malos, no es pecado si nos viene y los evitamos. El pecado está en cuando acariciamos ese mal pensamiento. Ahí es donde está el pecado. Recuerden que el pecado no es el acto en sí. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a los escribas, a los fariseos, a todos los discípulos que estaban con Él? Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero cualquiera, o sea que no solamente el adulterio se limita a acostarse con una mujer, físicamente hablando. Pues dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró, o sea, ya cometió el pecado del adulterio. Y así como el adulterio, los otros pecados. Hermanos, por eso es que el apóstol Pablo recomienda que pensemos en todo lo bueno, que traigamos nuestra mente hacia los principios, a todo lo que está en la palabra de Dios. Acostumbrémonos a meditar constantemente en la palabra de Dios. Yo sé que es un hábito bien difícil, pero no imposible, hermanos, porque el Señor lo recomienda. Y si el Señor lo recomienda, es porque es posible que todo esto se pueda cumplir en cada uno de nosotros. Otro versículo, hablando de la contemplación de lo bueno, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Fíjense, hermanos, cómo somos transformados.
¿De qué manera podemos nosotros ser transformados? Lo dice aquí el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Lo ven? ¿De qué manera somos transformados? A través de contemplar a Cristo. ¿Y cómo lo podemos contemplar? Es a través del estudio de su palabra. ¿Acaso no lo leímos en Juan capítulo 5, versículo 39? Que las Escrituras dan testimonio de mí, ¿no dijo el Señor? A través del estudio de su palabra es que lo podemos contemplar a Él. Es la única forma, el recurso que tenemos para contemplarlo y ser transformados de gloria en gloria. ¿Lo ven? Otro elemento importante, hermanos, en la formación del carácter es la vida práctica, el ejercicio, la importancia, hermanos, que tiene el ejercicio. ¿Para qué? Para que el carácter pueda ser un carácter equilibrado. Aquí mismo en el libro Mente, Carácter y Personalidad, en la página 418, dice lo siguiente. Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 418. Dice así: puesto que la mente y el alma hallan expresión por medio del cuerpo, tanto el vigor mental como el espiritual dependen en gran parte de la fuerza y la actividad físicas. Todo lo que promueva la salud física promueve el desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilibrado. ¿Lo ven? O sea, el ejercicio también influye en la formación de un carácter equilibrado. Y ahora, hablando de ese carácter que nosotros anhelamos tener, nosotros siempre como iglesia aquí hemos estudiado, ¿verdad? Especialmente en Apocalipsis capítulo 14, hemos estudiado a los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? La sierva del Señor siempre ha recomendado que no debemos entrar en componendas y en contiendas ni controversias de quiénes compondrán o formarán los 144,000, sino ella se refiere al carácter que tienen los 144,000. Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 14, versículos 1, 4 y 5. En estos versículos podemos ver claramente nosotros el carácter ideal, el carácter que van a tener estos 144,000 representantes de Cristo aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo 14, voy a leer versículos 1, 4 y 5. Dice así: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Qué significa esto del nombre de su padre escrito en la frente? Que tenían el carácter del Padre y del Hijo en su frente. Acuérdense que en la frente, en el lóbulo frontal, es donde están las acciones, los pensamientos. El carácter se forma justamente aquí en la frente. Y eso ellos tenían, por eso dice aquí que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Dice el versículo 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Miren qué carácter, hermanos. Ese es el carácter que nosotros tenemos que lograr, alcanzar. Fíjense los atributos que tenía o que tendrán los 144,000. Dice que tendrán el sello del Dios vivo en sus frentes, en otras palabras, el carácter de Cristo. Dice que no se contaminaron con doctrinas y costumbres de hombres. Dice que son vírgenes, por eso que son vírgenes, porque no se contaminaron.
Y dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Así como Enoc caminó con Dios, así nosotros estamos obligados, si queremos entrar al cielo o si queremos formar parte de este grupo especial, hermanos, tenemos que tener la misma experiencia que tuvo Enoc, que Enoc caminó con Dios y los 144,000 caminarán también con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que también serán redimidos de entre los hombres. O sea, hermanos, que estos hombres fueron rescatados ¿de qué? Bueno, hombres que quizás, hombres y mujeres que salieron de los vicios, de la corrupción, de tantos males, y el Señor los saca, ¿para qué? Para edificar su carácter en ellos. Pero hay algo muy importante. En sus bocas no se hallará mentira. Y hablando de la mentira, hagámonos un autoexamen. ¿Hemos mentido nosotros? A veces hablamos, no, una mentirilla ahí para salir del paso. Hermanos, pero en nosotros no puede haber ninguna mentira. Y eso es una de las cosas que caracteriza o caracterizará a los 144,000. Y dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Escuchen lo que dice hablando cómo se puede edificar el carácter. Otra cita más importante, cómo nosotros, o que nos puede ayudar a edificar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, en la página 8, dice lo siguiente: decidíos a ser tan útiles y eficientes como Dios les pide que sean. Sean cabales y fieles en todo cuanto emprendan, así sean cosas pequeñas, por eso dice la palabra de Dios, que si somos fieles en lo poco, vamos a ser fieles en lo mucho. ¿Ok? Aprovechen todas las ventajas que haya a su alcance para desarrollar el intelecto. Combinen el estudio de los libros con el trabajo manual y útil. Y mediante el esfuerzo fiel, la vigilancia y la oración, adquieran la sabiduría de origen celestial. Esto les dará una educación equilibrada. Así podrán crecer en carácter y adquirir una influencia sobre otras mentes que les capacitará para dirigirlas por el sendero de la justicia y la santidad. ¿Lo ven, hermanos? ¿Se dan cuenta cuál es el remedio para que nosotros podamos tener ese carácter equilibrado, ese carácter perfecto? Otra cita del mismo libro en la página 11 dice: la mente dedicada a Dios se desarrolla armoniosamente. Miren, hermanos, por eso es que hay otra cita también, ahorita me acordé, hay una cita, no recuerdo ahorita el libro, porque hace tiempo que la leí, pero que dice: el estudio de las Santas Escrituras para edificación o para el desarrollo de la mente. Hermanos, hay personas que quizás no han ido a una universidad, como se estaba hablando justamente en la escuela sabática. El ejemplo lo tenemos en nuestro Salvador Cristo Jesús y en Juan el Bautista. Hombres que no fueron a ninguna universidad de teología, no fueron en su tiempo a las escuelas rabínicas y sin embargo fueron tanto Juan el Bautista como el Señor, ¿verdad? Los hombres más grandes nacidos de mujer. Bueno, entre esos por supuesto nuestro Salvador Cristo Jesús, ¿verdad? Hermanos, ¿y cuál fue la única educación? Dice el deseado de toda la gente que Jesús recibió su educación sentado en las rodillas de su madre María. Ahí fue donde él se educó. Él no fue a ninguna universidad. Y miren, hermanos, el conocimiento que tuvo el Señor y el conocimiento que también tuvo Juan el Bautista, que preparó, hermanos, el camino del Señor. Por eso dice este libro: Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio si ellos quieren entregarse a Él. El Espíritu de Dios recibido en el alma vivifica todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente, consagrada sin reservas a Dios, se desarrolla armoniosamente y queda fortalecida para comprender y cumplir lo que Dios requiere. Ahora escuchen bien, hermanos, para que ustedes vean la transformación. Una persona puede venir de lo más bajo, una persona puede estar inclusive en las drogas y cómo
vemos de la noche a la mañana una transformación cuando esa alma recibe a Cristo Jesús como su Salvador. Dice aquí, el carácter débil y vacilante se vuelve fuerte y firme. La devoción continua, de lo que estábamos hablando, establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano se vuelve más semejante a su maestro en carácter. Tiene una visión más clara y amplia. Su discernimiento es más penetrante, su criterio mejor equilibrado. Queda tan avivado por el poder vivificador del sol de justicia que es habilitado para llevar mucho fruto para la gloria de Dios. ¿Lo ven, hermanos? La manera como, la receta que el Señor nos presenta para que nosotros podamos tener esos beneficios, recibir el carácter de Cristo, que ese carácter pueda ser edificado en cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuáles son los factores o los elementos que afectan el carácter? Ahora vamos a hablar de aquellos que digamos que corrompen el carácter nuestro, ¿verdad? Dice, número 1, la contemplación de las cosas del mundo, la contemplación de lo malo, etc. Bueno, ¿cuántas cosas malas cuando contemplamos lo malo, acaso no llegamos a parecernos a lo que contemplamos? Escuchen lo que dice el libro La Educación en la página 77. Fíjense, hermanos, la importancia, nosotros los padres, ¿verdad?, que tenemos, la responsabilidad que tenemos cuando estamos criando hijos. La importancia, hermanos, a veces tenemos que aislarlos de todos estos videos y todas estas cosas que ven, de todas estas películas. Escuchen lo que dice aquí este libro de la educación, la página 77, este comentario titulado Mitos y cuentos de hadas. En la educación de niños y jóvenes, los cuentos de fantasía, los mitos y las novelas de ficción ocupan un lugar muy grande. Se hace uso en las escuelas de libros de semejante carácter y se encuentran en muchos hogares. ¿Cómo pueden permitir los padres cristianos que sus hijos se nutran de libros tan llenos de falsedades? Cuando los niños preguntan el significado de cuentos tan contrarios a la enseñanza de sus padres, se les contesta que dichos cuentos no son verdad. Pero esta contestación no acaba con los malos resultados de tal lectura. Las ideas presentadas en estos libros extravían a los niños, les dan falsas ideas de la vida y fomentan en ellos el deseo de lo que es vano e ilusorio. Imagínense ustedes, eso lo escribió ella en su tiempo, cuando no había ni internet, no había televisión, sino lo único que había, la única diversión que había era los libros, las novelas y el teatro. Era lo único que había en los tiempos de la sierva del Señor. Imagínense, hermanos, lo que hubiese escrito Elena White si estuviera viva en estos tiempos. ¿Qué no hubiese hablado de todos estos de la internet y de todos los dispositivos electrónicos que tanto... Bueno, el diablo dentro de la casa, si nosotros contemplamos lo malo. ¿Y cuántos hermanos de verdad presentes a veces se detienen? Por eso tenemos que tener cuidado, porque hasta propagandas nos llegan y todo, que a veces hasta pornografía. ¿Cuántos no se han detenido a contemplar la pornografía? ¿Y cuánto daño no hace la pornografía, mis queridos hermanos? Y así como la pornografía, muchas cosas malas que están deformando el carácter de los que profesan la verdad presente. Escuchen lo que sigue diciendo. El uso tan general de semejantes libros en nuestros días es uno de los ardides de Satanás. Procura distraer las mentes de viejos y jóvenes de la gran obra de la formación del carácter. Él se propone que nuestros hijos y jóvenes sean arrasados por las decepciones destructoras con que sigue llenando el mundo. Por eso, procura distraer el espíritu de unos y otros de la palabra de Dios y de este modo
impedirles que consigan un conocimiento de las verdades que podrían servirles de salvaguardia. Hermanos, los que tienen niños pequeños tienen que tener mucho cuidado con lo que los niños contemplan. Nosotros como padres debemos hacer un esfuerzo, especialmente en estos tiempos. Por eso es que el Señor dijo, ay de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos en que el diablo ha desarrollado toda esta plataforma electrónica para acabar con el pueblo de Dios. Hermanos, el Señor nos está hablando en esta mañana, nos está dando este consejo y depende si nosotros lo tomamos o lo rechazamos. Bueno, hay otros factores como la alimentación. Eso también influye en el carácter. La alimentación, hermanos. La forma como nos alimentamos afecta en gran manera el carácter. Y acuérdense que lo hemos escuchado de predicadores de la salud que han hablado, y bueno, eso está escrito también en el libro Consejos sobre la Salud, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, la relación estrecha que hay entre el cerebro y el estómago. ¿Acaso que cuando nosotros tenemos indigestión, acaso no nos da dolor de cabeza? O sea, hay una estrecha relación entre el cerebro y el estómago, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, la forma como comemos, hermano, la combinación de los alimentos, eso también produce dispepsia, produce inclusive fermentación en el estómago, y esa indigestión, hermano, produce confusión en el cerebro. Y eso, por supuesto, afecta nuestro carácter. ¿Ok? La intemperancia. Escuchen lo que dice el Consejo sobre Régimen Alimenticio en la página 68, el párrafo 83. Dice, es la intemperancia en el comer lo que produce tanta invalidez y despoja a Dios de la gloria que se le debe. Debido a que no se niegan a sí mismos, muchos hijos de Dios son incapaces de alcanzar la alta norma de espiritualidad que Él ha establecido para ellos. Y escuchen lo que sigue diciendo. Y aun cuando se arrepientan y se conviertan, toda la eternidad testificará de la pérdida que han tenido por entregarse al egoísmo. ¿Lo ven, hermanos? Que son consecuencias eternas. Porque ustedes creen, hermanos, que todos estos consejos que están en el espíritu de profecía debemos seguirlos, porque el Señor no quiere que nosotros tengamos pérdidas, como lo dice aquí esta cita. Y más adelante dice en el mismo libro de Consejos sobre Régimen Alimenticio, pero los que son esclavos del apetito, ¿los que qué? Los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. ¿Se dan cuenta, hermanos, la importancia de practicar la temperancia? No solamente en la alimentación, sino en todas las cosas, aún hasta en el trabajo. Hay personas que son intemperantes en el trabajo, intemperantes en muchas cosas, aún hasta en la hora de acostarnos. A veces nos acostamos tarde porque queremos sacarle el mayor provecho al día, y eso también es intemperancia. Hermanos, tenemos que ser muy equilibrados, porque eso depende nuestra entrada al cielo. Bueno, termino con esto, ya el tiempo ya se me fue, ¿verdad? Ya termino con 2 versículos más. Lucas capítulo 9, versículo 23. Escuchen lo que dice el Señor, hermanos. La importancia de la abnegación. Lucas capítulo 9, versículo 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que el Señor nos ofrece? ¿Acaso que nos ofrece un jardín de flores o una ciudad ya llena de oro? Eso es lo que no nos está ofreciendo el Señor. El Señor lo que primero quiere que tú cargues es la cruz, es el sacrificio, para luego poder disfrutar de la gloria de Dios. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él, así dice la palabra de Dios. Y dice Juan capítulo 14, fíjense bien, hermanos, la importancia que tiene que logremos
o que le permitamos finalmente al Señor que pueda edificar su carácter en nosotros, obtener la victoria sobre el pecado. Juan capítulo 14, y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Escuchen las palabras de ánimo que le dio el Señor Jesucristo a los discípulos, ya cuando Él se iba. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, el Señor viene a buscar un pueblo, pero fíjense, hermanos, cómo habla el Señor de su pueblo. No dice: y los tomaré a ustedes. No, está hablando: y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque el Señor finalmente se va a reflejar en su pueblo. Él va a ver que su carácter está reflejado en su pueblo, y por lo tanto ese pueblo que refleje el carácter de Cristo es el que va a tener amplia entrada en el reino de los cielos. Hermanos, el llamado que el Señor nos está haciendo en esta mañana, tenemos que prestar atención a nuestro carácter. ¿Cómo está actualmente nuestro carácter? ¿Y qué debemos hacer para que Cristo finalmente pueda edificar su carácter en cada uno de nosotros? Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos entonces a finalizar con una oración. Los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para orar. Amante Padre que moras en los cielos, Señor, una vez más nos postramos ante ti para darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos consejos que tú nos das. Y te rogamos, Señor, que a pesar de que conocemos tu palabra, no la hemos puesto en práctica, no la hemos vivido, no hemos hecho el esfuerzo que nos toca a nosotros hacer para que todos estos consejos que están en tu palabra puedan ser puestos por obra en nuestras vidas. Señor, somos débiles, tú sabes nuestras debilidades. Te rogamos aquí arrodillados que tú nos ayudes, Señor, a que podamos caminar contigo y que tu carácter pueda ser edificado en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a que podamos crecer en la gracia cada día, que podamos ponerte a ti como nuestra primera prioridad, que seas tú el director de nuestras vidas y que tú nos puedas conducir por esta senda de sombra de muerte que nos toca vivir, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en nuestras debilidades, en nuestros defectos de carácter, Señor. Los ponemos en el altar de los sacrificios para que tú nos ayudes a que ese enemigo que tenemos nosotros, como es el yo, pueda ser crucificado, pueda ser muerto completamente y que tú puedas morar en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. Te rogamos también que tú seas con cada iglesia de este ministerio y las iglesias de otros ministerios que estamos en la verdad presente. Permite, Padre Celestial, que todos juntos podamos crecer en la gracia y que nos podamos unir como pueblo para proclamar al mundo este último mensaje de misericordia. Señor, acompáñanos en este día de sábado. Te rogamos también, Señor, que ayúdanos a no hablar nuestras propias palabras, sino que sean tus palabras las que hablemos para glorificar tu nombre. En esta hora te pedimos que bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación y acompáñanos una vez más, te lo pedimos en este día. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.